Saludos a todos, feliz inicio de semana, bienvenido una vez más a su programa Geopolítica al Día. En esta su segunda sesión de la segunda temporada vamos a seguir debatiendo sobre el tema arancelario, sobre el tema económico, sobre los nuevos paradigmas económicos en este siglo XXI. ¿A partir de qué? A partir del discurso, la narrativa trumpista con respecto al mundo. Una narrativa que seguimos insistiendo, como lo hemos insistido en estos últimos 11 programas, que es de presión, que incluso en algunos momentos es de insulto hacia el mundo. Recordemos quién es Donald Trump, un economista, un showman, un hombre supremacista que pertenece al grupo supremacista, un hombre que viene asociándose desde hace algún tiempo con la cibersociedad o con el tecnofeudalismo, lo que muchos han llamado la evolución del capitalismo o el sistema que viene a derrocar el capitalismo, ese que conocimos luego de la revolución industrial. En esta oportunidad también nosotros nos vamos a detener para interpretar un poco las elecciones en Ecuador, que son el día de hoy, 13 de abril del año 2025, dos sistemas que se juegan muchísimo. Un sistema, el de Daniel Noboa, que viene gobernando en los últimos tiempos a Ecuador, con él Lazo, el presidente anterior, que bien, viene hechos algunos hechos de corrupción, con Noboa bastante criticado, con el quehacer militar más que todo dentro del Ecuador, donde bandas y grupos delictivos han hecho mella en todo el año, hicieron mella en todo el año 2024 y parece ser que el 2025 pues continúa igual. Un país que viene también con problemas energéticos desde el punto de vista de venta de petróleo. Ha caído la venta de petróleo en Ecuador, ha caído también en toda la Amazonía la venta de madera. Todo esto, bueno, conduce a una sola mirada, grupos de narcotráfico dentro de la Amazonía ecuatoriana. A todo esto se viene enfrentando Daniel Noboa desde hace bastantes años. Con esto también una crisis eléctrica que ha asolado bastante la capital, Quito. Y otras zonas del Ecuador por algunas veces 4, otras veces 8, incluso hasta las 12 horas sin luz en todo un día. De esto sabemos mucho los venezolanos, por supuesto que sí. En este programa también vamos a estar debatiendo un poco sobre cuáles han sido las consecuencias o cuáles fueron las consecuencias en esta segunda semana arancelaria de Donald Trump, donde dos polos de poder siguen en esa lucha. Ustedes observan cómo la República Popular China ha respondido con todo a los Estados Unidos. Ya, bueno, esto ascendió desde el 10% que había hablado Donald Trump en noviembre cuando había sido elegido presidente de los Estados Unidos. Luego lo volvió a conversar el 20 de enero cuando tomó posesión en la Casa Blanca, del 10 hasta el 15% de los aranceles hacia China, lo cual Xi Jinping pues lo había visto bastante positivo para lo que se creía para el momento lo que iba a ser, recordando que la política de Joe Biden, la buena política económica de Joe Biden, la buena política internacional de Joe Biden había dado algunos resultados a China y no pasaban entre el 4 y el 6% de los aranceles, por lo que muchas empresas estadounidenses habían mudado no solamente a China, sino a la India, parte de sus grandes corporaciones, pues por supuesto, esto tiene una sola forma de ver, que es la mano de obra barata India, la mano de obra barata China y por supuesto los tigres asiáticos que rodean, Asia Pacífico, donde rodean estos países, que también es mano de obra tercerizada por parte de corporaciones chinas y corporaciones estadounidenses. La política o las promesas o la política de las promesas de un hombre como Donald Trump, que parece más un líder latinoamericano prometiendo aquí, prometiendo allá y por supuesto no dejando hacer a muchos realmente la política estadounidense. Ha habido recesión, se enfrenta a los Estados Unidos a una inflación. Muchos analistas económicos han hablado de este tema. Lo que hasta ahora se observa con esta nueva medida de que los aranceles no van a tocar el tema electrónico, el tema de celulares, de telefonía y de inteligencia artificial, pues viene asentando un poco nuevamente las bases de todos estos movimientos fuertes que hubo dentro de los Estados Unidos. Recordemos que una cosa es la economía de los Estados
Estados Unidos y otra cosa es la economía doméstica de los Estados Unidos. Esa economía doméstica que debe ser intocable. Recordemos que las familias estadounidenses viven en una burbuja y mientras más consumo haya dentro de los Estados Unidos, pues más felices van a vivir. De esto no nos cabe duda. Por lo tanto, Donald Trump al final, cuando ya veía los números en rojo, tomó este tipo de medidas y la cosa empezó a aplacarse un poco. Otra medida que toma Donald Trump, o que tomó Donald Trump durante la semana, fue la paralización por 90 días de los aranceles al mundo. Son 186 países los que en este momento están en la lista de la política arancelaria de Donald Trump y de las personas, o todos estos individuos que rodean a Donald Trump y que son realmente los asesores. Hay un poder invisible, por supuesto, lo hemos tocado aquí en varias oportunidades. Ese poder invisible es el que gobierna no solamente los Estados Unidos, sino que los que gobiernan el mundo. Ese poder invisible pues trata de transformar, recordemos, de cambiar los paradigmas tradicionales de la economía por imponer otros que, bueno, que lleven en sí al derrumbe, a que se acabe un sistema llamado capitalista desde la tercera revolución industrial por allá en el finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, lo que con ello pues aparece un nuevo término bastante estudiado, viene estudiándose desde hace algunos años, que es el tecnofeudalismo. La semana pasada tocábamos apenas someramente este tipo de términos, ¿no? Pero el tecnofeudalismo se observa o se ve como la nueva implantación de un nuevo sistema, de una nueva era mundial, que el capitalismo ya comienza, donde el capitalismo ya comienza a ser historia. Antes hablábamos, yo durante mucho tiempo he hablado sobre el postcapitalismo, y ese postcapitalismo llevado a las multinacionales, a las corporaciones multinacionales, más que todo a esas multinacionales de la guerra. Recordemos que la guerra es un enorme negocio donde todas estas corporaciones multinacionales privadas para la guerra, pues por supuesto son los que han terminado ganando muchísimo dinero y teniendo bastantes contratos o concesiones con respecto a todo lo que rodea una guerra, desde traslados, transporte, armas, prostitución, narcotráfico, fármacos y todo lo demás que usted pueda imaginarse en una guerra, pues comienza también a debilitarse ese foco o ese punto o ese esquema económico por implantarse uno nuevo, que aquí lo hemos repetido, que para nosotros es la cibersociedad, para otros el tecnofeudalismo, lo cual es la acumulación de información con respecto a los nuevos procesos microelectrónicos que comienzan a estar en el mundo. Esos procesos microelectrónicos son llamados ahora como la inteligencia artificial, y las otras plataformas como son las redes sociales pues vienen siendo el catalizador como tal de todas estas respuestas desde el punto de vista de información. Recordemos que los algoritmos, hay algoritmos cuantitativos, cualitativos, matemáticos, que vienen asumiendo un poder en los últimos meses, en los últimos años, bastante fuerte dentro del mundo, por lo que abrir una red social o abrir ahora el internet, pues estamos ante la dictadura del algoritmo. Este tema podemos desarrollarlo en otra oportunidad. Entremos en materia, solo quería hacer la síntesis, la entrada a la editorial de este segundo programa. En este programa vamos a seguir conversando sobre la lucha de la economía digital y tradicional. Encontramos en el euro y en el dólar un par de monedas que comienza una a estar por encima de la otra. El dólar vuelve a cerrar una semana en rojo con caída, está en caída libre el dólar. Recordemos que mientras el dólar esté abajo, el barril de petróleo como el principal recurso energético que mueve el mundo, pues también va a estar a la baja. Recordemos los precios del petróleo el día miércoles jueves, llegó hasta los $57 el barril de petróleo Brent, que es el petróleo liviano, y con ello pues mucho más abajo el petróleo crudo, que llegó a $52. El WTI también llegó a $53, lo cual el mundo petrolero comenzó también a moverse definitivamente, a buscar nuevos precios, a buscar mayores recursos o tratar también de, por qué no, de buscar otros tipos de rutas. Es un hecho esencial que la política de Donald Trump también, y la política china, vamos a incluir a las dos, están buscando unas nuevas formas de energía. Recordemos lo que decíamos la semana pasada, China es uno de los mayores
inversores en este momento, los que están innovando y desarrollando lo que son las tecnologías verdes. Es así que bueno, no sé si estamos también en la última etapa de la era petrolera, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hasta el momento pues sigue siendo el primer recurso por encima del gas y por encima del carbón como la principal fuente de energía. De energía de circular vehicular, de terrestre, por supuesto, ¿no? Materias primas, en las materias primas pues observamos los activos refugios tocando techos. Ya el oro hizo esta semana 3 picos históricos más, los que se suman a los 55 picos que había hecho en los últimos 13 meses. Así es que bueno, se suman 58 picos históricos o techos históricos en el que el oro lo ha tocado. Se calcula ya el oro en $3,267 la onza, lo que nos lleva a nosotros a pensar que en tiempo de incertidumbre, pues por supuesto, todas estas compañías, países, los estados empiezan a comprar oro o recursos o activos refugios como tal para poder guardar o al menos tener el capital o las reservas de su país en bastante control. Los criptoactivos en la semana, al principio de la semana, solo abrió el día lunes y el Bitcoin cayó a $73,000, estaba en 82,000, tuvo una caída de $9,000 en una apertura, puesto que la incertidumbre con las tasas arancelarias de algunos países pues había liquidado algunas formas de política económica. Y luego del día jueves, cuando Donald Trump asegura la paralización por 90 días de los aranceles y que la inteligencia artificial, telefonía y toda la tecnología no iba a entrar en el paquete de arancelario con China, pues el Bitcoin ya se acerca a los $86,000 nuevamente. Ha recuperado en apenas 2-3 días, ha recuperado aproximadamente $14,000 que había perdido la semana anterior. Vamos a hablar de China también, porque el desarrollo científico y comercial está yendo directamente a Europa. El petróleo venezolano que Chevron tuvo que devolver de los Estados Unidos ha ido a parar a China también, así como algunos países en los que los aranceles son bastante altos. Ya esta semana habían acordado con la República Popular China, con la India, incluso con la Federación Rusa, vender algunos de sus productos, ya que los aranceles pues no permitían, por obvias razones, los aranceles son muy altos, vender dentro de los Estados Unidos ese tipo de productos. Vamos también a conversar, como lo decíamos hace rato, sobre las elecciones en Ecuador, elecciones que se juegan el día de hoy. Vamos a tener también un especial la próxima semana, quien resulte ganador. Si Ecuador vuelve a las políticas correístas, recordemos que Rafael Correa gobernó por al menos 8 años la República de Ecuador y los resultados son bastante positivos. Luego de una sucesión de presidentes, más o menos 13 presidentes consecutivos en 6 años, Rafael Correa propuso un tipo de política que dio resultados rápidos. Una de las primeras políticas que se propuso, incluso estaba antes de Correa, pero Correa a partir de su gobierno fue el que la asentó, fue la dolarización de la República de Ecuador, que por muchos años ha dado resultados. Tal cual nosotros vimos al Ecuador con una economía diversificada en esa gran Amazonía que tiene la República del Ecuador, donde bueno, hay minas, donde se talaban árboles y se vendía la madera, donde también hay petróleo, donde la Chevron estuvo también incluida con la ExxonMobil, trasladando petróleo ecuatoriano hacia los Estados Unidos por muchísimo tiempo, y que bueno, que esa Amazonía pues ha caído también dentro de las bandas delictivas de narcotráfico. Y todo esto pues ha asolado también un poco la economía del Ecuador, que se encuentra en este momento con la necesidad o de un desarrollo o la necesidad de un cambio paradigmático para poder que el Ecuador vuelva a surgir como lo hizo después del año 2006. Venezuela, vamos a hacer un análisis económico sobre Venezuela. Se acercan tiempos oscuros nuevamente en Venezuela, nos preguntamos eso al observar la disparidad total que tiene la tasa del dólar en este momento, cuando un dólar negro ilegal
paralelo que llaman, ya roza los 106 bolívares por dólar, y encontramos también que la tasa BCB pues ha subido, ha aumentado también, aumentó durante la semana que se encontraba de 70, llegó ya a los 78 bolívares, lo que hace un aumento de casi el 17% de lo que respecta en lo que va de mes apenas de esta medida, ¿no? Recordemos que la tasa BCB es la que utilizamos nosotros en Venezuela para marcar este precio para la compra-venta, para el uso normal de la moneda. También, bueno, es innegable que tenemos una dolarización de facto, o algunos la llaman dolarización informal, y con esto, pues, a menor cantidad de dólares en el país, pues por supuesto la oferta es muy baja, la demanda es muy alta y el dólar por ende tiene que subir. También encontramos dentro de la política económica venezolana pues la impresión de bolívares que no tienen tampoco ningún peso económico, lo que hace también que bueno sea dinero desechable, que no va a servir para mucho y que la devaluación pues va a paso de vencedores, como decían antes. Vamos a hacer un análisis sobre Wall Street, lo que siempre tratamos de hacer al comienzo de cada uno de los programas, ¿no? Y encontramos los principales mercados. Vamos a hacer un análisis de los principales mercados y el ganador de lo que va de año, en lo que va de los últimos 13 meses, pues sigue siendo el oro y su nuevo histórico, a pesar de que los primeros días, eso fue el lunes y martes de esta semana, el oro tuvo un retroceso bastante considerable, llegando a los $3,055, con una caída aproximadamente de $100 desde el último piso histórico, desde el último techo histórico, perdón. Esa caída pues tuvo en 3 días, lo que fue el día miércoles, jueves y viernes, un aumento desde $3,055 a $3,263, lo que hace un aumento en 3 días de $223 la escala. Hoy se encuentra el oro como el activo refugio número 1 del mundo. El oro sigue siendo el atractivo mineral más famoso del mundo y con ello pues el más valioso nuevamente. Se compra bastante, los países, los estados, las corporaciones compran oro para poder mantener sus ahorros, para poder mantener las reservas de algún país. Recordemos que China estuvo comprando durante las últimas 8 semanas una cantidad considerable de oro porque ya sabía lo que venía, está respaldada su economía en oro, parte de su economía está respaldada en oro, y con ello pues la hace una de las economías más fuertes. Decíamos lo del Bitcoin, $86,000 después de que Trump paralizara los aranceles por 90 días y que no entraran los aparatos de tecnología y todo lo que es inteligencia artificial, chips y todo este conjunto de aspectos, de elementos que conjugan para la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, se detuvo la caída del Bitcoin y más bien aumentó casi hasta los $86,000. Creen los analistas, y desde aquí hacemos una simple proyección, que bueno, puede tocar los $92,000 a final de esta semana, de Semana Santa. El mercado de valores había perdido, como habíamos dicho la semana pasada, entre 7 y 11 billones de dólares. Esta semana también fue de pérdidas, no tan abultadas como fueron las de la semana pasada, pero sí, siguen cifras rojas las bolsas. Recordemos que hay una economía que viene gobernando los Estados Unidos desde el año 1948, una economía implantada con base en Wall Street, y que todo comienza después de todas estas políticas arancelarias. Son 186 países que cotizan también, empresas de esos 186 países que cotizan también en algunas bolsas del mundo, que se vieron afectadas. La única bolsa que no afectó el día miércoles fue la bolsa de Shanghái. Recordemos que el día miércoles la respuesta china fue del 84%, perdón, en primer lugar, 84% a la importación de productos estadounidenses hacia China, y luego se acordó un 125%, lo que hizo temblar la economía. Donald Trump inteligentemente, hay que decirlo inteligentemente, él y sus asesores controlaron a tiempo los aranceles de la tecnología y lo paralizaron los aranceles por el resto de países menos China,
por 90 días para que la economía se estabilizara nuevamente, porque muchos analistas hablaban de la guerra nuclear económica dentro de los Estados Unidos, y con ello, si eso no hubiese pasado el día de hoy y esta semana que viene, la recesión estadounidense hubiese sido bastante grave, y el apoyo que había tenido Donald Trump con respecto a la sociedad civil estadounidense, con respecto a las Fuerzas Armadas estadounidenses y también de la Cámara de Representantes republicanos dentro de los Estados Unidos, pues la cosa hubiese ido por otro camino. El Brent tuvo una caída bastante compleja, una caída que se produjo a partir de los aranceles, a partir de algunas sanciones. Nuevamente se dan por 100 días más las sanciones a Rusia, los aranceles a Venezuela también han sumado bastante. Recordemos que hubo 1 millón de barriles que no pudieron entrar a la costa este de los Estados Unidos, que fueron regresados hacia Venezuela y que Venezuela ya los puso en el mercado asiático. Esperemos que esto se pueda resolver. Sin embargo, el día entre jueves y viernes hubo una alza de petróleo bastante interesante que se recuperó hasta los $64,70 el barril Brent. Los aranceles, recordemos, ¿no? Porque esto es parte de nuestra historia. Yo lo decía la semana pasada, estamos viviendo nuestra historia, que ya no es contemporánea, es una era digital, una era que deja de ser tradicional con nuevos paradigmas, y que estamos nosotros en la dictadura del algoritmo, estamos en el tecnofeudalismo, estamos en la cibersociedad, y por supuesto los datos que arrojan la mayoría de estos centros de cómputo, de estadísticas, todos estos números, todos estos análisis cuantitativos que hacen, pues lo que el mundo en este momento tiene como una verdad. En la era de la posverdad, también el invento de la información, el invento de los recursos invisibles, es decir, de lo que no existe, se hace una realidad. Habíamos dicho que, bueno, había un gravamen base del 10% y que todas estas importaciones, hablábamos la semana pasada, producirían un cataclismo económico en poco tiempo. El cataclismo económico llegó, y las bolsas, solamente al ver los 3 principales índices estadounidenses como el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq en rojo, pues ahí nosotros tenemos para hacer un análisis bastante profundo, solo que el tiempo a veces en este programa no nos da, pero que en las redes sociales los que nos siguen pues han estado observando que se cuelga bastante información acerca de este tipo de temas, ¿no? Países pobres como Laos, Camboya, habían quedado a pagar entre el 48 y 49% de los aranceles, lo que para nosotros pues produjo cierta inquietud de cómo un país tan pobre podría pagar todo este tipo de aranceles, ¿no? Corea del Sur, uno de los casos que más nos sorprendió, con el 26% de aranceles, sabiendo que entre los dos se había comerciado en todo el año 2024 $131,000 millones, y que es uno de los socios naturales de los Estados Unidos, como lo ha sido la Unión Europea, como lo ha sido Japón, como lo ha sido Australia, como lo ha sido Canadá, como lo ha sido México. ¿Por qué no? A pesar de que ha tenido presidentes de los dos bandos. Cuando hablo de dos bandos, recordemos que los dos bandos en que se juega América Latina desde el año 2000, la izquierda, una izquierda bastante ideológica al principio, una izquierda más pragmática luego con gobiernos, por ejemplo, como los de Gustavo Petro, por ejemplo, el segundo de Lula da Silva, ¿no? Y de derecha, por supuesto, de forma muy técnica. Hablamos de Nayib Bukele, del mismo Daniel Noboa, que implementó algunas medidas en Ecuador, y por supuesto el gran líder de este movimiento de la motosierra, que es Javier Milei, dentro de la República Argentina. Con esto observamos que los dos modelos también se juegan mucho con las elecciones en Ecuador, pendiente con las elecciones de Ecuador el día de hoy. El impacto primordial en la primera semana, que también se vio en la segunda semana, fueron las represalias comerciales de otros países con respecto a Estados Unidos. Uno de los principales fue China, que llevó de la mano una política arancelaria. Respondía en el mismo momento que los Estados Unidos imponía un arancel, ¿no? Los dos llegaron al acuerdo luego de que la tecnología pues no debía tocarse con los aranceles. ¿Por qué? Bueno, porque los dos, recordemos que esta guerra comercial comenzó hace muchos años, pero que se vio impactada a principios de año cuando DeepSeek salió
a la luz pública, salió y empezó a acoplar una aplicación gratuita de inteligencia artificial que empezó a desplazar a Nvidia, uno de los principales emporios de inteligencia artificial, no solamente en los Estados Unidos ni en el mundo. Solo que China argumenta y ha tenido pruebas, tiene pruebas de que Nvidia se hizo o se está haciendo y se está vendiendo con recursos, con capacidades y por supuesto que nació todo esto en China. Es decir, que todo es patentado en China y que por supuesto Nvidia, parte de Nvidia le pertenece a China. Una cosa que no es muy clara hasta ahora, ¿no? Luego Alibaba, recordemos, salió también con asuntos de la inteligencia artificial y con la venta de todo este tipo de artilugios, lo que produjo pues que Nvidia haya caído por 7 semanas consecutivas en la bolsa de valores y que ahorita pues se esté recuperando tras la medida de que la tecnología no entre en las tasas arancelarias de los Estados Unidos. Apertura a otras fuentes de riqueza, decíamos la semana pasada, y sí se observa, hay otras fuentes de riqueza, se está explorando nuevamente las tierras raras ucranianas, donde varios países se han acercado, ¿no? Recordemos que hay una pacificación en este momento entre Rusia y Ucrania, pacificación que se pretende sea verdadera, que realmente, bueno, lleve a cabo ciertas respuestas o consecuencias positivas, solo que esta semana pues también hubo ciertos conflictos, hubo misiles dentro de algunas zonas ucranianas, parece que no se está respetando el tratado de paz y esto pues puede desembocar en otra cosa. Pero el tema ruso-ucraniano ha quedado de segundo lugar o de tercero, como también ha quedado la guerra en Gaza. Esto es así, el mundo empieza a moverse así, la posverdad, la era noticiosa, el tecnofeudalismo, los que manejan la información, la acumulación de información con respecto en las plataformas, en las redes sociales y el internet, pues por supuesto empieza a jugar con qué noticia es más importante que la otra y por supuesto las noticias que más venda es la noticia que llena las primeras planas, hablando de la prensa escrita ya acabada, por ejemplo en un país como Venezuela, solo digital en Venezuela la prensa, nosotros podemos hacer que una noticia vuele y que el algoritmo pues por supuesto recree una nueva realidad. Apertura a otros mercados, pues por supuesto que sí, hay más commodity, otros mercados, hay bolsas, hay bonos que han salido, han aperturado a partir también de la llegada de Donald Trump. Recordemos que esta semana Donald Trump firmó la primera enmienda para poder dentro de los Estados Unidos comerciar criptoactivos. Es una ley que también viene a revolucionar un poco la economía de Occidente, porque es un paso adelantado necesario en lo que está buscando los Estados Unidos de Norteamérica con sus asesores, con la cibersociedad que está también empujando a esto. Hay las molestias internas, las manifestaciones dentro de los Estados Unidos ya se calmaron, obviamente. Hablábamos de la economía doméstica de los Estados Unidos. Mientras no se metan con mi economía, pues creo que la cosa va a ir por muy buen camino. Un país que ha sido golpeado fuertemente por sanciones ha sido Irán. Irán ha sobrevivido en los últimos 45 años con sanciones y sin embargo no ha caído en las manos de los Estados Unidos, que siempre ha amenazado con invasiones en los últimos 45 años. Recordemos, siempre decimos aquí, que la ubicación geográfica, que es un enclave geopolítico Irán, que el 70% del estrecho de Hormuz en la parte este o en la parte oriental le pertenece a Irán, por lo que para transportar el petróleo, que es el 20% de la cantidad diaria, pasa por el estrecho de Hormuz. Así que bueno, buscarse pleitos con Irán es tocar un punto que el mundo quizá no esté preparado para esto. Recordemos que Irán es una potencia desde el punto de vista nuclear, lo que haría estallar una tercera guerra mundial normal, como lo decíamos la semana pasada, porque la tercera guerra mundial comenzó una vez tomado el poder Donald Trump. Esta guerra comercial que no solamente se va a quedar aquí, sino que va semana tras semana, va a sumar ahora nuevos actores, porque ahora esos países, los 186 países, dicho en palabras de Trump, ¿no? Y citamos, los países me están llamando y me están besando el trasero. Eso, aparte de ser muy vulgar, de ser muy grosero, y dentro de la diplomacia internacional estarse escapando
algunos asuntos de la cordialidad, de la amistad, que es lo que se basa en el respeto, que es el principal valor con el que se deben hacer las relaciones internacionales, pues sucede también que Irán está metido dentro del paquete, un nuevo paquete de sanciones, lo que Irán pues también piensa responder. Hay poco flujo de dólares en este momento a nivel mundial. Han dicho los analistas que esto, bueno, tiene una forma de verse. Las personas están depositando, están entregando los dólares a cambio de una moneda más dura o a cambio de algún activo refugio para poder resguardarse. Recuerden que la incertidumbre pegó directamente en el mercado tradicional, en la economía tradicional, y el dólar pues es el principal protagonista de la economía tradicional, que es el intercambio de valores y el pago todavía en efectivo, en eso que dentro de poco va a ser obsoleto, que es el efectivo. El fin, nosotros hablábamos de un fin, de por qué Trump buscaba este tipo de asuntos, por qué esos poderes invisibles que gobiernan el mundo y que Trump pertenece a uno de ellos, también está jugando a ese nuevo orden mundial, donde los nuevos paradigmas, donde un nuevo reseteo de la humanidad está a punto de llegar, y por supuesto en ese nuevo reseteo una nueva sociedad, esa nueva sociedad que implemente más esta economía de la era digital, de la inteligencia artificial, del algoritmo, y dejar por fuera todo lo que son bienes y servicios que aún continúan, por supuesto, y que van a continuar por mucho tiempo más, pero que van a ser en menor medida utilizados. Para adentrarnos más al tema de tecnofeudalismo necesitaríamos un programa entero, así que solamente vamos a tocar algunas características de este tipo de nuevo gobierno. Para ello es necesario leer a Yanis Varoufakis, uno de los principales autores, investigadores de este tema. Para él el capitalismo ya terminó, el neocapitalismo, a lo que yo me refería al principio y me vengo refiriendo en los últimos 10 años como las corporaciones multinacionales, para él también desaparecen, porque hay la implantación de nuevos focos, de un nuevo foco de acción, por supuesto, que es el tecnofeudalismo, y que es el algoritmo, y que son, bueno, todos estos mecanismos que tienen Internet, el nuevo Internet también, como buscadores como Google, y todo lo que respecta a este tipo de sistema, un sistema bastante acoplado que va a dar en sí una nueva forma de observar el mundo. Es el sucesor del capitalismo, el tecnofeudalismo, que es la acumulación de información o de procesos informáticos para llevar una verdad. A la acumulación de información y tecnología. Mientras más acumule información, mientras más acumule tecnología, creo que es el que va a gobernar el mundo. China está dando pasos adelantados con respecto a este tema. También controla parte no solamente de la economía petrolera, parte de la economía de intercambio de bienes y servicios, de valores, sino también está controlando parte de la economía de la tecnología, de la inteligencia artificial y de todos estos mecanismos microelectrónicos, como lo llamaba Fernando Mires en el año 1992. El poder corporativo entra aquí, ¿no? Hay un nuevo poder corporativo. Antes encontramos nosotros empresas, un poder corporativo con respecto a tener muchas cosas, ¿no? Que era la acumulación de capital. Quizá, bueno, el que tuviera más millones de dólares antes era el más rico, ya no. Ahora el tecnofeudalismo está enseñando que ahora es la acumulación de información, y cada información, pues por supuesto que vale muchísimo dinero. Insisto en el tema del tecnofeudalismo porque en eso nos encontramos y vamos a vivir todo este siglo, y por qué no el siglo que viene. El tecnofeudalismo y las nuevas corporaciones que se acercan aquí van a ser los nuevos recreadores de un nuevo mundo que quizás no sea real, simplemente que al estar en las redes sociales, en las plataformas digitales, pues por supuesto es una verdad a ciegas, y es una verdad que va a estar respaldada por los nuevos enfoques o los nuevos investigadores, que es la inteligencia artificial. Así que bueno, el ser humano aquí, la conciencia, las capacidades del ser humano van a estar un poco por debajo de las perspectivas que tiene la inteligencia artificial con nosotros. Recordemos que muchas de las universidades han acabado también con algunas áreas de estudio necesarias para analizar e interpretar el tema diario, solo que
bueno, los que estamos conscientes de la era que estamos viviendo y hacia dónde va el mundo, pues en este momento solo podemos lamentarnos de que la inteligencia artificial, que el algoritmo, que la dictadura del algoritmo, que el tecnofeudalismo, que la cibersociedad se esté adueñando del mundo, lamentablemente. Vámonos directamente al tema de las elecciones del Ecuador. Ya el tema arancelario va a quedar hasta aquí, solamente vamos a tocar temas en los próximos programas de números, hacia dónde ha llevado el tema arancelario con respecto al nuevo enfoque mundial. Las elecciones en Ecuador, recordemos que es la lucha de dos sistemas, como lo viene siendo desde el año 2000. Eso pasó en Venezuela, donde ha existido o donde ha coexistido una sola forma de poder, que es la revolución bolivariana, el chavismo, que lleva ya 26 años gobernando Venezuela en dos eras bastante diferenciadas, una la de Hugo Chávez, segunda la de Nicolás Maduro, la primera con una capacidad de venta de petróleo y con petróleo caro que produjo por supuesto resultados muy positivos en el área económica, el otro gobierno sin petróleo, el otro gobierno sin ventas masivas de petróleo, con bloqueos, con sanciones, que todavía sigue permaneciendo en el poder con nuevas medidas económicas, con fortalecimiento del sector productivo interno y que bueno, que también pues ha asolado también el Estado venezolano, la corrupción que ha estado en toda la historia de la República de Venezuela, incluso bueno, siglo XIX, siglo XX, y por supuesto que se ha desatado nuevas etapas de corrupción interna, tanto de un grupo como de otro, por supuesto que sí, aquí no se escapa nadie, y creo que bueno, ya viene siendo esto un tema más que cultural, un tema simplemente de orden, de reorganización y por supuesto de conciencia. A estos dos sistemas, pues el Ecuador ha estado inmerso, ¿no? Recordemos que en el año 2006 Rafael Correa toma el poder y se sostuvo en ese poder durante varios años en los que la respuesta desde el punto de vista económico, político, social, cultural fue bastante positivo. Ecuador produjo en 5 años seguidos uno de los menores PIB que ha existido en América Latina. Haber dolarizado el país fue una de las políticas económicas más acertadas del gobierno de Correa. Recordemos lo que dije al principio, ya estaba gestándose ese tipo de política con gobiernos anteriores, porque también, con lo que ha pasado también en Venezuela, la devaluación de la moneda ecuatoriana para el momento era bastante tensa, había una devaluación tremenda y el haber dolarizado Ecuador pues produjo cambios significativos en el desarrollo también del Ecuador. Encontramos ciudades como Guayaquil, como Quito, bastante desarrolladas con respecto a otras del mismo país y otras con respecto a América Latina. Correa, bueno, sale Correa y entra Lenín Moreno, que venía también de su línea de acción, solo que en la práctica Lenín Moreno pues se condujo más a otro tipo de políticas que las correístas y al final pues terminó saliendo del poder para que entrara Guillermo Lasso. Guillermo Lasso venía de las líneas de derecha, por supuesto, y su gobierno pues fue terminado casi por él mismo al llamar a elecciones, porque bueno, significativos folios de pruebas de corrupción salieron y se vio inmerso en esos planes corruptos, por supuesto, dentro del Ecuador y prefirió salir de la política ecuatoriana. Han sido muchos los candidatos también de izquierda que han tenido que salir del Ecuador por problemas de corrupción, ¿no? Uno de los mayores padecimientos de toda América Latina. Luego, bueno, Daniel Noboa llega al poder, recordemos es hijo de Noboa, una persona que estuvo al menos 5 veces como candidato presidencial en el siglo XX, también en el siglo XXI. Su hijo logró llegar al poder. Las políticas económicas de Daniel Noboa fueron directamente de neoliberales. No hubo libertad económica como se pensaba que iba a haber en Ecuador. Ha azotado a Ecuador las bandas delictivas. Las muertes de varios líderes en el año 2022-2023 pues produjeron en Daniel Noboa una especie de crisis interna que no ha podido controlar. Ha sido el punto de querer contratar a este grupo
a grupos militares para la guerra, para poder aplacar parte de los índices delictivos tan negativos que ha tenido el Ecuador adentro. Ahora se presenta Luisa González, una mujer que viene de las filas del correísmo, como la candidata esencial que necesita en este momento Ecuador. Recordemos que fue una gran sorpresa que haya habido segunda vuelta. Daniel Noboa se veía ganador en la primera vuelta y la cosa está muy dividida. Hay dos partes, hay dos mitades. Así como hubo en Venezuela en el 28 de julio elecciones que siguen siendo todavía con resultados de incertidumbre. Todavía el CNE a esta fecha no nos ha abierto la página para ver las regiones donde están la cantidad de votos. Todavía no sabemos cuántas personas votaron realmente en Venezuela. Y esto quizá no se traslade a Ecuador, pero algo de esto suena. Y suena porque Luisa González está respaldada por el correísmo, que pretende nuevamente tomar el poder. Vámonos al año 2019, octubre, cuando llamaron eso la revolución latinoamericana o la primavera latinoamericana, donde reventó el problema en Bolivia, Chile y Ecuador al mismo tiempo, en Colombia y en Venezuela. Y hablábamos de Lenín Moreno y su actuación en esa etapa y cómo se venía ya fraguando una especie de conspiración interna con respecto a bandas delictivas que venían a socavar la paz y por supuesto la buena fe que tenía la economía ecuatoriana del momento. Luisa González también de ganar tiene un país que resolver, tiene un país que arreglar. La venta de petróleo, recordemos que la economía diversificada del Ecuador tiene para sacársele bastante jugo. Aquí vamos a observar nuevamente cómo se abren las puertas de terminar ganadora Luisa González, ¿no? Abrir puertas nuevamente a la CELAC, al ALBA, que bueno, sí, en el año 2000 el ALBA y Hugo Chávez desde Venezuela ayudaron muchísimo a la economía ecuatoriana y a la boliviana. Y creo que aquí vienen otra vez las alianzas comerciales, alianzas bilaterales con Venezuela, de seguir en camino Luisa González, ¿no? Hoy se define todo en Ecuador. Hoy vamos a ver dos sistemas que han tenido candidatos y han tenido presidentes en países. Si hablamos de Argentina, tiene a Milei ahorita, y tuvo a Mauricio Macri también, y tuvo a los esposos Kirchner, tuvo a Fernández. Entonces, bueno, todos estos países han estado en las dos aguas. México, que tuvo a Vicente Fox, a Peña Nieto, y que tuvo también a López Obrador, y ahora tiene a Sheinbaum, ha navegado también en las dos aguas y pueden hacerse una visión de lo que es un gobierno y lo que es otro. Para estos gobiernos de izquierda, Luisa González pretende también, a partir del tema discursivo de tomar al pueblo, como siempre, se toma al pueblo para elegir, y como si el gobierno realmente respondiera a las inquietudes de ese pueblo, pretende hacerse de la mayoría de los votos. Y Noboa, pues su discurso capitalista va directamente a las élites económicas, por supuesto, dentro de Ecuador, y también, bueno, socio en este momento de los Estados Unidos y Donald Trump. También comienza a dividirse la política trumpista dentro de América Latina, con líderes como Noboa, como Milei, como Bukele, que también, bueno, pretenden seguir en el poder. Entonces, bueno, lo de Ecuador es bastante bueno de analizar. Recordemos que se juega muchísimo dentro de Ecuador. Para finalizar en este segundo programa, bastante analítico, ¿no? Porque en ese mundo nos encontramos en este momento. Recordemos que todo lo que sucede día a día está aglomerándose, está acumulándose, se está guardando en capacidades algorítmicas que, bueno, que juegan con eso. La información que sale hoy, la noticia que sale hoy, sea especulativa o no, sea noticiosa o no, la tienen guardada para tomarla en cualquier momento como una verdad. Entonces, nada, me despido en este segundo programa. Vamos a reflexionar bastante sobre el poder ciudadano. Creo que la ciudadanía está todavía en formación en América Latina, en países como Venezuela. Ser ciudadano es algo que todo el mundo cree ser, pero que todavía nos falta muchísimo para ello. Llamo a la conciencia de los latinoamericanos con respecto
a este tipo de elecciones. Dos modelos, dos formas, dos paradigmas. Mientras esos dos paradigmas gobiernan América Latina, otros países del mundo, tales como China, avanzan en el tecnofeudalismo, avanzan en el desarrollo microelectrónico, en el desarrollo algorítmico para poder gobernar el mundo. Creo que América Latina tiene que acercarse allí, acercarse un poco a este tipo de elementos, a este tipo de políticas que nos pueden llevar a tener mejores resultados que los que hasta ahora hemos obtenido. Bueno, me despido, no quiero alargar más el programa. Nos veremos el próximo domingo en la grabación, lunes que se monta este programa. Para las personas que me siguen, gracias a todos por los comentarios. Ahí seguimos en el análisis, en la crítica. Seguimos también en la interpretación de los hechos, que es sumamente necesaria para todos, porque todos somos parte de esto. Muchísimas gracias a todos. Me despido.